Hola amigos, buenas tardes. Buenas tardes, aquí su amigo Moisés. Los saludo con mucho cariño. Y bueno, es una tarde bonita. Ya los vientos otoñales ya están aquí desde hace días, soplando, bajando hojas muertas de los árboles, pelando los árboles, para que vean esos días, que vengan esos días grisáceos con lluvia, frío, esos vientos húmedos, hermosos, hermosos, y románticos en mucho, muy reflexivos. Bueno, y hablando de eso, quiero compartirles algo interesante. Sí, sí, interesante en muchos aspectos. Toca diferentes ángulos, diferentes formas de verse y todo redunda en lo mismo. Pensé en, en las hijas y el padre. Por extensión se puede pensar en los hijos, pero vamos a hablar de las hijas y el padre, ¿qué te parece? Y todo se desprendió de una fotografía que publiqué en mi Facebook de mi hija y de mí. Mi hija, tengo una hija de 27 años, somos muy cercanos, desde chiquita siempre hemos sido muy cercanos. Para que tengas una idea, yo como trabajo en construcción, cuando voy a ir a Home Depot a traer materiales o herramienta o algo, le digo, ¿quieres ir conmigo? No importa qué está haciendo, ella se levanta y vamos papá, y vamos a Home Depot. Vamos a traer madera, hacemos cortes, le enseño métodos de trabajar la carpintería y siempre está atenta conmigo. Ella es diseñadora gráfica, es una artista nata, literalmente, igual que su hermano, mi hijo, sacaron mucho muy agudo esa virtud del arte, de dibujar y hacer otras cosas también que tienen que ver con arte. Y bueno, hablando de las hijas y los papás, me gustaría expresar algunos conceptos que tengo. Las hijas y el padre, el papá. Y bueno, los que tienen una hija me van a escuchar con atención. Y no importa la situación que tengas con tu hija, porque voy a hablar de algunas variantes que existen entre padres e hijos. Mira, primero hablemos una generalidad del ser humano. Los seres humanos necesitamos amor. El ser humano está desde el vientre de su mamá, ya necesita amor. Necesita ya un ambiente virtualmente hablando, no solamente biológico o físico, no, virtualmente hablando, ya necesita un ambiente de amor. Voces cariñosas, conversaciones y discursos sanos, constructivos, divertidos, amorosos, considerados. Ya lo necesita un niño no nacido. Ya cuando nace hay que darle toda la comodidad que necesita. Cobijitas, brazos, cama, caricias, un baño, besos, toda la comodidad que necesita físicamente y envuelve también el amor por parte de papá y de mamá. Y bueno, ahí viene ese cuadro que la prepara para entender el universo. Porque los niños cuando nacen, pues conceptúan el universo a través de los ojos de sus padres, por el trato de sus padres. Los niños ven conceptos virtuales desde el amor, el respeto, la dignidad, la estima propia y por igual la fe, la esperanza, el aguante, la resiliencia, la perseverancia, la lucha. Todo eso lo aprenden a través de sus padres, de papá y de mamá. Y en lo físico también aprenden a alimentarse, a acobijarse, a buscar formas de vestirse, de ser, de sentarse, de actuar, de trabajar, de moverse y así socializar, cómo tener amigos, qué amigos escoger, la música, todo viene de los padres. Mal o bien, todo viene de los padres. Por ahí voy, por ahí voy. Esa es la generalidad de los hijos. Pero voy a hablar de las niñas, Tengo una hija y tengo un hijo. Bueno, para los que no me conocen, tengo un hijo de 31 años. Él ya está casado, tiene 3 hijos. Me hizo abuelo y es un hombre excelente. Está casado, se casó. Está haciendo un trabajo extraordinario. Me encanta verlo, que sea un hombrecito, un caballero. Me superó en todo. Es muy dedicado a sus hijos, muy dedicado a su esposa, cosa que aplaudo y me tiene lleno a la vida, muy satisfecho. Mi hija es soltera todavía. Mi hija es soltera.
Esta niña está, su mundo es viajar, ha ido a muchas partes ya, ha viajado mucho y sigue viajando. Bueno, no voy a hablar mucho de ella, pero voy a hablar generalidades. Más voy a hablar de mí, no sé si suena presunción, pero es bueno hablar de esas temáticas, mis amigos. Algo quiero dejarle a los que tienen niñas chiquitas, que son padres de niñas. Y por extensión lo puedes acomodar en el asunto de los niños, de los varones. Pero voy a hablar en el asunto de las niñas. Y bueno, para una niña, su primera referencia de un ser humano masculino es papá. Desde antes de nacer oía nuestras voces. Ella escuchaba la voz de papá y la voz de mamá, sabía distinguir una cosa de otra. Veía la feminidad, todo el mundo que envuelve la feminidad de su mamá y todo el mundo que envuelve la masculinidad de su papá. La niña tiene en papá una figura varonil y una figura paternal, dos cosas diferentes. Entonces, la referencia primaria de lo que es un hombre, la niña lo tiene de su papá. Es bueno considerar eso, porque a partir de aquí, de este concepto comprendido, si eres padre, envuelve que tengas toda tu mente, tu corazón, tu fe, toda tu dignidad envuelta en tu papel como padre. Muchos ya salimos de la crianza de los hijos, ya los criamos. Mi hija ya tiene 27 años. Ya lo que nos queda a muchos es enseñar a otros, ponerles a otros lo que aprendimos, lo que practicamos, lo que fuimos. Sí, lo que fuimos, orgullosamente. Entonces, una niña, de nuevo, si tiene una referencia en su padre, puede ser también una referencia mala. Y ahí envuelve mucho el papel de la mamá. Voy a hablar también de esa área como un tercero. La mamá puede influir mucho en cómo la niña ve a su papá. Mira, de nuevo, otra vez lo que dije al inicio. Todos los seres humanos necesitamos amor. Amor, fíjate bien, amor, aceptación. Necesitamos tener sentido de pertenencia. Necesitamos que nos respeten, que nos vean nuestra dignidad, nuestro valor, que nos den consideración, que nos den generosidad, hospitalidad, compañía, todo eso. Y eso debe de venir asegurado en la familia, por papá y por mamá. Eso no se discute. Por eso, considerando esas cosas que mencioné, desde el mundo de papá, la niña lo percibe. Una niña. Esa niña un día va a ser mujer. Y la referencia que tenga de lo que es un hombre, la referencia que tenga en su papá, va a contribuir mucho en su vida de adulto, en la cuestión de la búsqueda del amor romántico, de un compañero, un esposo, un novio. Mucho va a contribuir. Porque los seres humanos somos espirituales, fíjate bien, espirituales, emocionales, mentales y físicos. Vamos a enfocar en las tres partes, lo espiritual. En esas áreas los padres contribuimos brutalmente en su desarrollo. El respeto a Dios, el temor a Dios. Tengo que especificar que el temor a Dios no es algo negativo. Mucha gente que no cree en Dios o está en contra de que exista un Dios, porque lo relacionan siempre con la religión. No, el temor a Dios es un temor reverente a desagradarle. Eso es el temor a Dios. ¿Cómo te sientes tú para con la gente que quieres? Piensa en un amigo o una amiga que amas demasiado, mucho lo quieres porque es parte de tu vida, una parte muy importante. ¿Verdad que sientes una repulsión a ofenderlo, a lastimarlo emocionalmente a tu amigo o tu amiga? Eso es el temor a Dios. El temor a Dios es un temor o un rechazo, si quieres ponerle también, a ofender a Dios, a contradecirlo, a estar mal ante Él, violando sus principios, sus valores, sus normas que tiene para nosotros los humanos. Muy bien, en la parte espiritual, los padres podemos implementar eso en el alma de las niñas cuando están chiquitas. La parte emocional es cuando también las protegemos, las hacemos sentir queridas, necesitadas, pertenecientes a y tomadas en cuenta, las escuchamos. Cuando una niña se cae y se pela su rodillita porque pues se cayó,
el padre viene, la abraza, la besas y le haces sentir que es normal llorar, que es normal estar adolorido, que es normal buscar ayuda, y tú eres la referencia primaria a quien va a estar allí ayudándola. Y eso la hace sentir protegida. Es mucho lo que envuelve el desarrollo de la resiliencia, saber que se tiene un padre, una madre también. En todo, ve a la madre allí a un lado en esta conversación. Hablo de la hija y su padre, pero envuelve mucho ahí la presencia de la madre. Porque en el mejor de los casos todos necesitamos a papá y mamá. Todos los seres humanos necesitamos un padre y una madre. Si uno viene de un papá y de una mamá, necesitas la figura de los dos. Como una referencia general también, la mujer es femenina por naturaleza. Toda mujer es femenina. La feminidad la diseñó Dios, es para la mujer. Y la madre, el único de los dos que forman la pareja, el único de los dos que puede embarazarse, que puede dar teta, pecho, es la mujer. La naturaleza sigue hablando cuando se describe que la mujer es femenina. Muy bien, los dotes femeninos de la mujer le permiten mostrar la parte encantadora, la parte que unifica, que le da un tono de hogar, donde vive una familia. La mujer, con su feminidad, hace ver la ternura, la dulzura, la consideración, la generosidad, la hospitalidad, el altruismo, lo hace ver de un modo diferente con su feminidad. Por eso la mujer le da un tono diferente al hogar. La connotación de hogar, justamente. La calidez, el sentido de nido, la mujer le da totalmente eso al hogar donde vive una familia. Y el hombre es otra cosa. El hombre, antiguamente se veía al hombre como quien es el cazador, el que va y cazaba y venía y traía alimentos, y sembraba y venía, traía maíz, traía grano en general, traía verduras, traía su casa, cazaba algo y lo traía a la casa, y la mujer esperaba a su hombre, protegiendo a los hijos, recibiendo el beneficio de tener un hombre que protegiera el hogar, que fuera el proveedor y el protector. Mis hijos crecieron viéndome a mí haciendo ejercicios. Yo siempre hice lagartijas. Se me subían aquí en la espalda mi hija y mi hijo, y yo hacía lagartijas, me colgaba de una barra, se me colgaban cada uno de una pierna, y yo me levantaba de la barra que tenía colgada, donde yo me colgaba. Y le enseñé a mis hijos a usar el martillo, a cortar madera, a hacer un pozo, a hacer cosas así. Nos revolcábamos en el piso, jugábamos almohadazos. Los hombres tenemos características masculinas. La figura del hombre es importante. Y de nuevo, déjame te comparto algo. No estoy de acuerdo cuando una mujer dice yo fui padre y madre. No, es mejor que digas yo crié sola a mis hijos. Soy una familia monoparental. No puedes ser padre, mija. No puedes. Por eso no es común que un hombre diga yo fui padre y madre, porque te oyes mal. Uno no puede ser madre. Los hombres no somos femeninos. Un hombre que tiene hijos no puede ser femenino, no puede tener maternidad, solo somos padres. Y la mujer también no puede ser padre, mija. Y si hay mujeres muy que tienen unos rasgos masculinos, aunque son madres, pronunciados, y enseñaron a trabajar. Lo mismo que dije anteriormente lo han hecho ellas, a usar el martillo, el serrucho, a hacer pozos, a construir, a hacer cosas físicas. Hay mujeres que enseñaron a sus hijos así. Felicidades, felicidades, hija, pero no es común de la mujer. Eres un caso aislado, un porcentaje muy pequeño de mujeres hace eso. Y por eso una hija, cuando tiene a su padre cerca, está protegida. Tiene la parte femenina de lo que es el universo en su mamá. Una mujer, en el mejor de los casos, aprende de su mamá las cosas del hogar. A cocinar, a ver por los quehaceres de la casa, a limpiar y cosas por el estilo. Voy a hacer un paréntesis para las mujeres feministas que me están escuchando. Feministas en extremo, ¿ok? Voy a hacer un paréntesis. Yo como hombre, Moisés Hernández, desde niño y aún de casado, hasta que no me divorcié el último día, como esposo y padre, mis hijos me vieron lavar ropa, me vieron
barrer y trapear, me vieron cocinar, me vieron prepararles ensaladas, comida y cosas por el estilo a mis hijos. Soy un hombre muy industrioso, que le entra a todo. Digo eso para que no te sientas relegada a un nivel inferior al hombre cuando digo que la mujer enseña a su hija a cocinar, a limpiar, a preparar, a hacer asuntos de la casa. No te molestes, es que es la naturaleza. Es la naturaleza, mija. Así son las mujeres. Y si dijeras la mujer trabaja y ya ahora han cambiado los tiempos nunca van a cambiar. La mujer siempre va a ser mujer. Aunque trabaje, hay características propias de la mujer y también del hombre. Nunca va a parar que el hombre sea el masculino y que la mujer sea la femenina. Eso no va a cambiar. Y dentro de su feminidad, la mujer tiene una consideración, una empatía un poco diferente a la del hombre. Con su feminidad, la mujer llega a ser un vínculo de unión en la familia, la que le pone un tono diferente a esa casa, a ese edificio donde se vive. Deja de ser un edificio y se convierte en un hogar, en un nido, por la calidez de la mujer, su feminidad. Y el hombre nunca va a dejar de ser el protector y el proveedor. Dijera la mujer, yo también protejo, yo también proveo. Sí, mi hija, pero es otro tema, es diferente lo tuyo, es muy diferente, hija. La naturaleza nos hizo diferentes y de nuevo, yo sé hacer todos los quehaceres de la casa. Te preparo un pozole, cualquier guiso. Yo estoy aprendiendo siempre en YouTube cocina nueva. Y sé hacer de todo, hija, de todo. Hago tortillas de harina seguido. Yo me hago mis propias tortillas, tantas cosas. Por eso no te sientas menos si digo que la mujer le enseña los dotes femeninos, las cualidades femeninas a su hija, las cosas del hogar. No te molestes, hija. Yo también las hago. Siempre las hice. Siempre las hice. Por eso no te molestes si eres femenina, si eres feminista. ¿Ok? Por favor. Bueno, sigo diciendo esto. La mujer aprende de su padre la aventura, el riesgo, la parte fuerte, recia de la vida. Aprende a esas habilidades que se necesitan en la vida, las aprende del hombre. Yo a mi hija pues le he hablado de muchas cosas que su mamá, y no hablo necesariamente de quien fue mi esposa, hablo de cualquier hija que tiene una mamá, ¿está bien? Su mamá no podría enseñarle lo que uno. Así como, por ejemplo, en mi caso particular, yo me vine a los 20 años de mi pueblo, estuve en Tijuana 2 meses, empezó mi vida fuera de mi pueblo, pero claro que desde niño fui aventurado, hice tantas cosas propias de los hombres, de los varones, de los masculinos, de los machos. Hablo en términos buenos, porque los hombres somos machos por naturaleza, es una palabra sana. No hablo del machismo exagerado, del chauvinismo masculino. Hablo de lo que es ser masculino. Eso te lo transmite uno a las hijas, porque las hijas, dentro de la composición física, mental, espiritual y emocional, tienen un padre, tienen un hombre en ellas, porque todos somos masculinos o femeninos, todos tenemos eso. Nuestras madres, a nosotros los varones, nos transmitió una feminidad que tenemos nosotros dentro de nuestra masculinidad, y se puede ver en nuestra sensibilidad, en nuestra naturaleza humana. Se nos puede ver mucho de nuestra mamá, pero sin dejar de ser masculinos y caballeros, hombres. Y la mujer igual tiene masculinidad. Entonces, una hija se regula esa masculinidad cuando tiene su papá con ella. Se regula. Entonces se equilibra su masculinidad. Cuando tiene a su mamá le aporta esa parte femenina y se la ayuda a equilibrar de la manera apropiada. Una niña llega a ser una mujer completa cuando la mamá le transmite los valores, las tendencias de un rol propio de mujer. Y el hombre le hace eso a su hija, le transmite la masculinidad en el sentido de saber ella vivir su parte masculina como mujer, en el sentido de saberse conjugar con lo que es masculino, verlo conceptuado de la manera apropiada. Una mujer, cuando tiene a su padre en los mejores términos, llega a sentirse querida, de nuevo necesitada, perteneciente a, protegida.
Y cuando crece, una mujercita se hace mujer, entonces ya casadera, va a ver su lugar de la manera en que debe de verse. No va a ir como con huecos, con vacíos existenciales, sintiendo que no está completa, porque no se le comprendió, no se le atendió, no se le protegió, no se le dio el rol de su padre. Porque, de nuevo, o no estuvo el papá, o fue alcohólico, o la humillaba, se burlaba de ella, porque hay cada caso brutalmente abundante en relaciones muy fricciosas entre padres e hijos. Entonces, una mujer, cuando crece sin el cariño de su padre, en las muchas formas en que pudo haber sido, como ya mencioné, porque ahí hubo abuso del alcohol, el papá abusaba de la mamá, o no estuvo presente el papá, y a eso añádele la amargura de mamá que se expresaba tan mal del papá, pues una niña sí es lastimada, es dañada de su mente, de su corazón, de su alma. Y cómo se va a manejar con los hombres cuando sea grande, de manera muy inapropiada. Va a haber muchas variantes, pero de manera inapropiada. Una hija que creció, de nuevo, sin un rol apropiado de papá, aunque hay muchas formas en que un padre puede hacer muy mal las cosas. Fijémonos en ella. Si no creció con un padre consciente de su rol, ella va a batallarle cuando esté grande y tenga parejas. Le va a batallar. Le va a batallar. De ahí vienen mujeres o se hacen muy masculinas y se hacen brutas queriendo manejar a los hombres, abusarlos, y narcisistas, o se hacen muy dóciles, una docilidad patológica, donde las abusan, buscan quienes las golpeen, las humillen, las apachurren más de lo que están. Y de ahí vienen muchas mujeres que dicen ese dicho famoso: todos los hombres son unos pendejos. Pues a partir de su papá aprendieron eso, que los hombres no son justos, no son amorosos, no son comprometidos, no son leales, no son esto, no son lo otro, hablando de las cosas buenas. Entonces se fijan en cualquier pelado que las hace sentir un poquito bien, pero no tienen la perspicacia, la consistencia emocional, el raciocinio, el sentido común para distinguir a un pelado, un imbécil que le da poquita emoción porque sabe manipularla, a considerar a un buen hombre que le puede dar todo desde lo genuino de un caballero, de un hombre bueno. Una niña lastimada, una mujer pues adulto con su espíritu de niña, que tiene una niña interior que nunca creció, pues va a ir a que la lastimen al mundo. ¿Y cómo manda un padre a su hija a este mundo tan cruel, tan injusto? Un mundo que ahorita está muy desamorado, perdió la brújula en muchos aspectos. ¿Cómo mandas a tu hija desarmada, sin amor propio, sin sentido común? Y hago un espacio para hablarte de la mamá. Muchas veces, en muchos cuadros que puedes observar, en muchos cuadros hay niñas, pueden ser hijos también, piensa en los varoncitos, pero vamos a hablar de las niñas. Hazme el favor tú de acomodarlo al niño ahí en ese cuadro, si no tienes niñas, pero le aplica también a los niños en su forma de ser varoncitos, pero estoy hablando de las niñas en la forma de ser mujercitas. Aquí te va. Cuando una niña tiene un padre ausente, fíjate bien, voy a hablar de esa niña que puede tener un padre ausente, pero puede tener un padre que está allí con ella en su infancia, en su niñez, como muchos hicimos. Hago una pausa para hablarte un poquito de cómo creció mi hija. Mi hija creció con su papá y su hermano mayor, que es 3 años 8 meses mayor que ella. Creció siempre en mis brazos. Yo le cambié pañales, la bañaba, le contaba cuentos. Como los estudios de psicología que yo obtuve autodidácticamente me enseñaron que a los niños hay que dormirlos leyendo, masajeándolos, contándoles un cuento donde envuelva su personita, su nombre, su individualidad. Y siempre hice eso. Jugábamos, hacíamos arte en la sala, era algo tan común, caminábamos por la playa, el bosque, viajamos mucho. Siempre estuve allí con mis hijos.
Todo el tiempo estuve con mis hijos. Siempre estuve con ellos. Mi hija creció así y también mi hijo. Ahora te voy a poner, y muchos hombres hicieron eso. Me encanta ver a muchos padres, muchos amigos míos hicieron eso. Y es algo tan hermoso ver eso en un mundo de nuevo que no va en pro de la familia, no va en pro de los valores, del amor, de la lealtad, no va en pro de la espiritualidad. Es un mundo desafiante para querer hijos. Entonces vamos a hablar del otro padre. Hay un variante grande en que los padres pueden estar involucrados en la vida de sus hijos. Son padres incompletos, vacíos, padres traumados. Puede haber alcohol o más cruelmente drogas, o sea, abuso de estas sustancias. Puede haber también abuso verbal que termina en abuso psicológico. Puede haber narcisismo como padres. Hablo del padre. Y todo esto le perjudica a una hija. Ahora, fíjate bien, fíjate bien el cuadro, cómo te lo voy a agrandar, para que tengas una idea cómo se extiende por generaciones, las constelaciones, hasta dónde se extiende el eco, la sombra maligna de los malos comportamientos de los padres. Fíjate, independientemente de si una niña tiene un papá bueno o un papá malo, independientemente, su mamá, la mamá de la niña, porque trae vacíos existenciales, porque no tuvo un buen padre, podría no valorar el buen padre que tienen sus hijas, su hija. No puede valorarlo. Entonces esa mujer viene reflejando la amargura de su propia mamá, o sea, la abuela de la niña, la amargura de su propia mamá contra el papá, o sea, el abuelo de la niña. Para que me entiendas, una niña como tu hija o mi hija, crece con un padre bueno, o con un padre malo puede ser, crece con un padre bueno, y aún así, la mamá de esa niña, o sea, la esposa del padre bueno, lo trata al esposo como que si fuera un chiquillo, como que si fuera cualquier cosa, y no valora el papá que le dio a sus hijas, a su hija. No lo valora, porque las heridas de infancia no la dejan. No la dejan. Una mujer que vio a su madre criticando a su padre, viéndolo menos, lo mereciese o no, muchas veces lo merecen. Hay padres muy mendigos. Y la mujer está amargada contra su esposo, hable y hable de él. Eso, ya con el mal funcionamiento del papá, ya se hace mucho daño a una hija. Pero si una madre se empeña en criticar a su esposo delante de su hija y hablar amarguras contra él, más daño le va a hacer a su hija, mucho más daño. Si en verdad hay cosas malas que el padre tiene, deja, mujer, que esa niña las vea, que ella los note por su propia cuenta. No dañes a tu hija, no lo dañes. De nuevo, hay casos tan extremos y en el diario vivir tú lo podrías notar si quisieras. Te invito a ti, fíjate bien, te invito a que me está escuchando, a que notes cuando una mujer ve a su hijo como una niña, a su esposo como un hijo. Mi esposo es un niño. Ay, no, si lo conocieras. Ve, míralo, cuando está casada con él y si ya se dejaron por lo que tú quieras, aunque tuvo un buen esposo, fíjate bien en la mujer como te dice, es que no lo conoces. Si lo conocieras. Ay, no. No, qué duro. No hay como estar sola y ta. Una mujer que no se curó de las heridas que le causó su propio padre, nunca va a encontrar un hombre que la llene. Nunca lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Use discernimiento, lector. Fíjese bien en lo que estoy diciendo. Porque abunda las mujeres que no valoran un buen hombre. No hace mucho hablé en una conferencia que les puse en un video, yo mismo hablando de estadísticas, cómo las mujeres, el 70% de las mujeres se arrepienten de divorciarse. Se arrepienten de divorciarse. Y si ves
el contexto de la vida de las mujeres esas usualmente no tienen una buena relación con su padre. No la tienen. No la tienen. Se me hace una ironía de veras excremental que una mujer que tiene un buen hombre, por su narcisismo, por su egolatría, por su inclinación a la manipulación, por su perversidad, no valore a un buen hombre que tiene, no le dé el valor que debe, le hable a sus hijos en tonos despectivos de su padre. Y la ironía que viene es cuando, aquí te lo digo, cuando tuvieron un padre de lo peor. Y ellas en su infancia y adolescencia detestaban a su padre, pero ahora de grande, idolatran al padre, aunque el padre les haya destruido su infancia y su adolescencia. Y su buen esposo, al que tienen, no lo comprendieron, porque no se quieren a sí misma. Una mujer que no se quiere, que no aprendió a valorar a un buen esposo, es una mujer que no se quiere. Y no te imagines en esto a una mujer mal vestida, greñuda, cuachalota, que habla mucho, que grita mucho y se ríe como una bestia. No. Hay mujeres muy discretas, se ven bonitas, se ven saludables, son mujeres gallonas que logran su negocio, su empresa, son dignas ejecutivas de un negocio, de una empresa internacional y todo eso. Son lo que tú quieras en cosas excelentes, menos como esposas. Como esposas son pésimas. Y déjate digo, los hombres que leemos, que entendemos este tipo de temáticas, por eso estamos solos. Por eso deseamos tomar tiempo para tener una novia con cual quedarnos. Porque hay mucha disfuncionalidad, muchachos. Mucha disfuncionalidad. Mujeres que me escuchen, no te molestes. Si a ti no te aplica lo que te digo, no te molestes entonces. Tú no eres así, se acabó. Pero hay mucha disfuncionalidad entre las mujeres. De nuevo, si en tu mente está eso de, oh, también los hombres. Sí, también los hombres, mamá. Claro que sí, también los hombres. Pero estoy hablando de las mujeres en este momento. También en este momento. Mira, el papel del padre es tan importante aún en los varones. Yo he dicho muchas veces en algunos de mis conversaciones que doy así, a modo de video, que yo no tuve una relación buena con mi papá. No la tuve. No tuve una relación buena con mi papá. Nunca me llevé bien con él. No se nos dio a mi papá y a mí. Y también especifico esto que te voy a decir a continuación. Y aunque él murió hace casi 26 años, yo no me culpo de tal cosa, no me responsabilizo. Fue algo de los dos. Los dos tuvimos razones para estar como estamos, como estuvimos. No se trata de debiste haberlo buscado, debiste de eso. Todo eso me lo sé de memoria. Y si alguien le dice a él, o le hubiera dicho, busca a tu hijo, mira, los padres deberíamos de esto, de lo otro. Quizás lo intentó, quizás no lo intentó. Eso lo dejo para mí. Déjate digo, las situaciones familiares son muy complejas. Pero con todo y ese cuadro contextual que te acabo de expresar de que yo no me llevé con mi papá, lo seguiré honrando en mi memoria y agradeciéndole que estuvo conmigo en mi vida. Haber tenido un papá, una figura paternal, una figura varonil conmigo en mi vida, que no solo me dio de comer y me dio techo asegurado, que él nunca tuvo tiempo para sentirse mal y fallar al trabajo. Mi papá se dio totalmente para sus hijos. Y yo agradezco a mi papá, no importa que no tuve una relación buena con él, porque entiendo lo que estuvo envuelto. Nuestra naturaleza, otras influencias del exterior que no éramos ni él y yo, vinieron y no se pudo dar una buena relación. No importa, ya una vez dicho eso, lo hago a un lado. Ahora te expreso esto otra vez con ahínco. Agradezco a Dios que tuve un papá. Tuve un padre, lo tengo aquí como una referencia varonil y paternal. Mi papá me enseñó, aunque me enseñó cosas que se deben de hacer, lo digo con afirmación y franqueza, aprendí cosas que también no se deben de hacer, y eso tenemos todos los padres. A mí me encanta ver a mi hijo como padre. Él es de los que se tiran al piso a jugar y siempre son sus hijos, siempre es su mujer.
y en mucho, claro que lo vio en mí, pero de los errores que yo pude haber cometido como padre, algo me dice que mi hijo no los va a cometer. Y esa es la cuestión de generación tras generación. Muchos no queremos hacer las partes deficientes de nuestros padres. Eso es natural. Y es muy honroso verlo en los hijos, que eviten los errores que uno cometió. Y verlos que en algún modo hasta sonreír te hacen cosas que uno hizo. Hacen cosas que uno hizo. Es algo tan hermoso. Pero, de nuevo, ¿qué cosa más excremental que una mujer le hable a sus hijos en contra de su padre? ¿Qué daño le hace a las niñas? A los dos, a los hijos y a las hijas, pero voy a hablar de las mujercitas. Eso lo veo mucho cuando hay divorcios. Cuando hay divorcios, la madre, si es chismosa y es irreverente y si es vulgar, va a hablar como una chiva, que nadie la calla en contra de su marido. Pero si es una mujer que en todos los ambientes de su vida es decente, es equilibrada y es discreta, puede tener el mismo defecto como la chiva que mencioné, pero lo va a hacer de manera muy sutil para hablar de su ex esposo, del padre de su hija. Te digo, esas frases sutiles de, es que tú si conocieras a tu padre cómo es cuando ustedes no estaban, o a la gente, si lo conocieras, si lo conocieras. Mínimo dicen eso, pero siempre están atizándole a las hijas un daño que no deberían de provocar las madres, que lo provoque otra gente, la vecina si quieres, la vecina, pero no tú, mujer. No hables mal de tu esposo contra tu hija. Perdón, no hables mal contra tu esposo a tu hija. Le haces daño a ella, mujer, a ella. Esa pendejez la he visto mucho en las mujeres. Hablarle mal a una hija de su padre. ¿Notas? Las mujeres y los hombres nos pasa eso que dijo alguien, un pensador, no sé dónde lo leí, hace muchos años, estaba yo chiquillo, tenía unos 12 años quizás, estaba jovencito cuando leí, siempre leí mucho desde chico y leí esta frase: la manzana cuando cae de su árbol nunca va a caer fuera de la sombra del árbol al que pertenece. Y en la vida así nos pasa a los seres humanos. Nunca vamos a dejar de ser quienes somos y de ser quienes venimos de allá, de papá y de mamá. Siempre vamos a traer la sombra de nuestros padres, para bien o para mal. Para bien o para mal. Si te haces un estudio de ADN, ahí va a estar tu padre y tu madre. El ADN se puede ver en el microscopio, pero los vestigios de la enseñanza mala o buena de tus padres se van a ver en tu comportamiento. Muchas veces una hija puede decir: yo no voy a ser como mi padre porque él fue un borracho que nos abandonó y nunca nos protegió, nunca estuvo en mi vida. Pero vas a verlo aún así como una referencia para buscar un marido. Vas a buscar un marido que no fue como tu papá. Tu papá va a ser la referencia. Vas a ser madre y vas a querer darle un padre a tus hijos, un padre como el que tú no tuviste. Y dentro de tu disfuncionalidad que cargas, que es la sombra a la que perteneces, si es que no te curas, vas a traerle un padre golpeador, irresponsable, igual como el que tuviste. Ahora, piensa como padre si me estás escuchando, para que veas la trascendencia de tu papel. Y piensa también como mujercita si creciste con un padre que no se puso a la altura. Porque es verdad, muchos quieren zanjar. Se trata de tu papá ya envejecido, tú estás grande. Y todo se zanja en es que nadie es perfecto. Sí, pero eso no te cura. El decir nadie es perfecto no te cura. Yo por eso leí mucho. Veí cosas en mis padres, o sea, observé cosas en mis padres y nunca los juzgué. No los juzgo a mis padres. Tengo todavía a mi mamá. No juzgo a nadie y los comprendo. Pero por eso leí mucho. Por eso me proyecto ahora como
como un padre de hijos grandes, hijos ya independientes de mí, me proyecto en el mejor de los modos que puede ser un hombre, padre de hijos adultos. Ahora soy abuelo. Me proyecto como el mejor de las proyecciones, el mejor de los modos como abuelo. Mis nietos van a tener en mí la mejor versión de un abuelo, donde tendré modos para divertirlos, para educarlos, para dirigirlos hacia lo bueno. Claro que sí, tengo toda la sobriedad como la tuve con mis hijos por igual. Y eso ayuda mucho cuando estás consciente de tu rol, cuando estás consciente. Tan solo fíjate la apertura de mente que te voy a reflejar en eso que te voy a decir. Cuando yo me refiero a mis hijos sobre su mamá, quien fue mi esposa, siempre digo tu mami. En el caso de mi hija, siempre digo tu mami. En el caso de mi hijo, le digo tu mamá. Hablamos como varones un poco diferente, mi hijo y yo. Tenemos otra dinámica como hombres. Pero a mi hija siempre digo tu mami, a mi hijo tu mamá, pero no importa, es lo mismo. Siempre me expreso con referencia. Y es a lo bueno. Ustedes tuvieron una mamá organizada, una mamá limpia, una mamá disciplinada, una mamá entregada a su papel. Esas son las referencias que yo tengo de su mamá hacia mis hijos. Y también a mis amigos. A cualquier gente que le hablo de su mamá, eso es lo que hago. Lo he dicho en mis videos muchas veces. De hecho, mucha gente ha pensado que estoy enamorado de ella todavía, que yo todavía la quiero. No están acostumbrados a ver a un hombre hablando de su ex de esa manera. Eso es todo. Y creen que hay amor. No. Yo busqué el divorcio, me divorcié de ella con todas las de la ley, desde mi propio espíritu, de mi propia mentalidad, desde mi propia funcionalidad emocional, desde un raciocinio acertado o asertivo. Me divorcié de ella con todas las de la ley. Desde Dios mismo me divorcié, era necesario, era lo más saludable. Pero eso no le quita el mérito que ella tiene como ser humano. No deja de ser hermosa, una buena mujer, una buena madre. No importa cómo se nos dio al final nuestro matrimonio. Yo nada más veía que no podía ser mi esposa. Y le di su libertad, yo tomé la mía. Porque sí me han dicho a mí, hablas mucho de ti y de tu divorcio. Sí, es que es mi referencia. Cuando tú hablas, ¿de qué hablas? De tu pueblo. Hablas de los tacos. ¿De qué hablas? Del lago que está en tu pueblo. Hablas de mecánica porque tu padre fue mecánico. No dejas de hablar de dónde vienes, de quién eres. Yo duré 37 años con la misma mujer. Es normal que diga referencias porque soy eso, soy mi pasado. Y como referencia lo uso, pero no tiene que ver con mi presente. Ahorita soy un hombre libre, me encanta mucho no tener conexiones emocionales relacionadas a un amor o a algo romance con la mamá de mis hijos. No, tengo conexiones, sí, humanísticas, tengo amor para ella, un amor agape, diferente al amor eros que se pudo haber tenido en el pasado. Y eso le sirve mucho a mis hijos. Con esto yo educo a mi hija cómo es un hombre, cómo un hombre debe de ser para con una ex esposa, porque le veo la dignidad a la mamá de mis hijos. Y mi hija lo ve en mí, lo ve, y aunque no esté mi hija, nadie le va a decir, tu papá me habló mal de tu mamá, nadie le va a decir. Eso no va a pasar. No va a pasar. Y me siento bien decirlo. Acaba de ir a México la mamá de mis hijos. ¿Quién crees que la lleva al aeropuerto? La semana pasada regresó y la recogí al aeropuerto, a San Francisco. ¿Quién crees que fue por ella? Soy un buen ex, porque soy un hombre sano, soy un hombre decisivo. Sé el lugar mío ante el lugar de mi hija, de mi hijo, de mis nietos, de mi nuera, de mis amigos. Y ese rol lo estoy jugando con toda la conciencia, mi raciocinio, mi asertividad. Y con esto puedes tú pensar en dos formas. Al escucharme está presumiendo mucho, habla mucho de sí, pero también te reto a que lo hagas. Te reto a que lo hagas, también tú hazlo. Está a tu alcance igual que el mío. Yo te lo pongo porque puedo hacerlo. Si no pudiera hacerlo, pues me quedo callado y no hago este video ni otros.
Pero la vida me ha enseñado a estas cosas. Y mi hija, hasta que yo exista, va a seguir viendo un hombre ejemplar para ella. Un punto de referencia. Me va a ver como una referencia a cómo es un hombre. Porque ellos me vieron cómo traté a su mamá, a mi esposa. Cómo me dediqué tiempo a ellos. Hasta el final que hicieron dependientes. Mi hija es mi vecina. Aquí la tengo todas las mañanas por su jugo verde. Yo tomo jugos verdes diario. Diario. Mi hija viene. A veces no siempre desayunamos juntos. Pero aquí la tengo de visita. Es mi compañerita fiel. Mi confidente. Nos reímos mucho. Filosofamos sobre la vida porque ella lee muchísimo. Es una lectora ávida. Cuando estaba chica mi hija llegó a leer libros de más de 400 páginas en 2 días. 2 días. Nada más. De chiquita leyó mucho. Ellos crecieron, mis 2 hijos, viéndome leer. A mí yo siempre leí mucho y hablaba cosas de la vida, filosofé sobre la vida, pero en la práctica, en la congruencia, ahí estaba su padre con ellos, viviéndolo. No importa lo que pasó con su papá, con su mamá y conmigo, no importa, ellos no tienen que saber, no tienen que vivir lo que pasó entre su mamá y yo. Simplemente se detuvo esa sociabilidad, ese negocio, ese compromiso matrimonial, pero el papel de su mamá está siendo jugado muy bien porque ella sigue siendo una buena mujer y yo sigo siendo un buen hombre para mis hijos. Qué cosa más linda, ser sano y seguir proyectándonos de la mejor forma, en la mejor versión que se puede como ser humanos. Sabes que tenemos mucha convivencia, mis hijos y yo, junto con su mamá y familia y amigos. Mucha convivencia constante. ¿Y qué ven yo te hablo de mí, del papá de mi hija? ¿Qué ven en mí? Pues una manera sana de llevarse con su exesposa. Hay veces que están tarde aquí en mi casa, estamos todos, y cuando ella se retira, la mamá de mis hijos, se va al lugar donde vive, yo mismo voy y la acompaño hasta la salida, porque se está yendo a las 10:30 de la noche, a las 11 de la noche. Yo voy y la acompaño hasta su carro, para que esté bien. Le digo a mi hija o a uno de mis nietos, vamos a acompañar a tu abuela, vente, ya vamos y la dejamos al carro. La despedimos, que te vaya bien, cuídate. Ya te digo, he visto con pesar, con tristeza, cómo los exes se odian tanto y le hacen tanto daño a los hijos. Hablo de hijos adultos, ni se diga de hijos menores, cuando se separan siendo jóvenes las parejas, cómo se dañan. En pro de dañar a uno al otro, a las parejas, dañan a los hijos brutalmente. Brutalmente. Y fíjate, hablando de las hijas, de lo que te estoy hablando, porque son cosas importantes. No se puede nada más hablar de florecitas, de corazoncitos, de conejitos. En esta vida se tiene que hablar de lo que es la vida. En esta vida tan difícil, donde los jóvenes ya no ven a quién ver como ejemplo. Si ves a la farándula, en la parte religiosa, los pastores haciendo desmanes con feligreses, son inmorales, no todos, pero es muy, muy común y popular que lo sean inmorales. En la parte de las finanzas, en el deporte, en la educación, líderes están cometiendo atrocidades, abusando de otros. Está la corrupción, el racismo en este momento. Y los hijos, ¿a quién crees que ven como referencia? A sus padres, y no importa que sean adultos. Fíjate, yo a mis ahorita 58 años que cumplí hace poco, hace unos meses, quisiera tener a mi papá viejo. No importa que mi papá dependa de nosotros, de sus hijos, pero me gustaría tener a mi papá. Esa figura varonil, paternal. Me lo perdí. Lo perdí hace 26 años. Me perdí ese tesoro de tener a mi papá. Por eso veo a amigos míos que presumen a sus padres en Facebook. Y me encanta verlo, me encanta. Qué cosa más hermosa. No hay como la familia. No hay como tener a sus padres. De verdad que sí. La vida puede verse como un montón de cosas que ves enfrente, porque las redes sociales te hacen ver un mundo fascinante, enredoso, que te puede prometer una cosa u otra,
pero casi todas están fuera de la verdad, de lo genuino, de la veracidad. Y al final viene siendo una utopía. Las redes sociales no los hacen ver normales, reales, con la vida normal, de que en esta vida te estresas, luchas por la cuestión económica, luchas por los sistemas de salud, por recibir ayuda para tu mamá, para ti, para tu hijo, luchas por los sistemas políticos. El crimen en cualquier modo y estilo y dinámica está presente en todos lados, en todas las esferas. No soy negativo. Entonces, ¿cómo es posible que encima de todo ese merjurje de la vida, un padre todavía le dé más peso a los hijos, a una hija, y ser un peso existencial? Y déjate lo digo, ahora entro a otro tema. Hay muchas hijas que no tienen a sus padres, muchas hijas que no los tienen. No, no lo tienen. No hablo de que no exista, existe, pero cómo se la pasan papá y mamá, o sea, el papá y la hija. Ya sea que estén juntos papá y mamá o estén separados, la hija y el padre no se llevan. ¿Has visto esos cuadros? Sí, los has visto. Todos conocemos cuadros de esos. Qué pena. Qué pena que un hombre y una hija no se lleven bien. Y la hija tenga motivos de lágrimas, de depresión, de falta de amor propio por no estar cerca de su padre, porque el padre no la entiende, o el padre es rechazado por su hija, por cosas tan livianas, tan insulsas, que no tienen sentido. En serio, me apena mucho ver cómo niñas buscan una figura paternal en otras gentes. Yo me pongo siempre en esa posición ante las mujercitas, cuando ellas quieren y me quieren dar la oportunidad. Se les nota a muchas niñas la necesidad de un padre, y lo tienen de nuevo, pero no lo tienen de la manera apropiada. No lo tienen, no lo tienen. Y yo, consciente de eso, claro que me presto para tal cosa. He tenido la experiencia hermosa de que dos amiguitas de mi hija me han dicho papá. Me han dicho papá. Es algo, un regalo que Dios me ha dado. Y aunque no me lo dicen otras niñas, pues estoy para representar una figura paternal. Y muchas tienen a sus padres, claro que lo tienen. Y tienen buenos padres, sí, claro que sí. Pero aún así, qué hermoso que nosotros, los hombres, los machos, podamos ofrecerle eso a las niñas. No hablo de niñas chiquitas, hablo de adolescentes o de muchachitas de la edad de mi hija, porque ya a mi edad, a mis 58 años, vemos como niñas a las mujeres de 30 años, 35. Las vemos chavalas, las vemos chiquillas, vemos con ojos de padre a dichas muchachas. Y mira, todo esto que he hablado viene en el tema de las hijas. Por eso, en mucho, esta conversación te va a irritar, te va a hacer pensar muchas cosas, y quizás en mucho verme como algo desdeñoso, algo rechazable porque te hablé de mí. Bueno, quiero proyectarte en mi congruencia también, mi congruencia, ya te digo. Y bueno, esta es la conversación que te ofrezco esta vez. Dios te bendiga. Si eres mujercita, Dios te bendiga, y que tu papá y tú estén bien. Y si no están, que se busquen, que se busquen. Yo le he dicho a muchas niñas que están alejadas de sus padres: mija, el mundo es muy complicado para todos. No necesitas ser hijo o hija. También ser padre no es fácil. Muchos padres venimos de situaciones muy adversas, muy difíciles, y no sabemos dar un abrazo, no sabemos decir te quiero, no sabemos expresar nada de cariño. Y muchas veces tienes una mujer muy maldita, muy pendeja, que te pone mal con tus hijos, con tu hija. Hablo de los padres, de los hombres.
si hablo de las mujeres, puedo decir a la inversa las cosas. Hay mujeres muy buenas, madres muy buenas y tienen lo peor de marido, un pendejo. En esta vida, la palabra lucha, perseverancia, aguante, búsqueda, la palabra resiliencia, fe, esperanza, crecimiento, nunca debe separarse de los seres humanos. Pero aún cuando eres padre, debes de apegarte como tal a esas cosas para que hagas bien tu papel como padre. El papel de padre es muy difícil para muchos, para muchos. Yo estaba chico cuando escuché a padres decir, no, es una joda ser padre. Yo cuando ya tuve edad para cuestionar, para expresar, le decía a algunos adultos, no debes de gritarle así a tu niño, no está bien. Yo era adolescente y me dice, es que tú no sabes, es una chinga, tú no sabes, espérate que den a tus hijos para que veas. Yo nunca vi eso que ellos me decían. Yo vi puro divertirme, vi la ternura, la dulzura, la ingenuidad, la inocencia en forma celestial y me entregué a vivir a mis hijos, a experimentarlo, a divertirme como padre, ya te digo. Y no vi lo que la gente me dijo. Y lo mismo pienso del matrimonio. Mucha gente me decía, cuando te casas, no, pasa el amor y ya, es una rutina, es una esto. Yo no estoy de acuerdo en eso, la verdad. No estoy de acuerdo. El que mi matrimonio tronó no me hace a mí pensar diferente o haberme salido de esos conceptos, de que yo no estoy de acuerdo en que el amor debe de morir. No estoy de acuerdo. No importa que mi matrimonio tronó. No importa. Yo sigo igual intacto en que el amor no debe de morir. El amor madura. Es verdad que un matrimonio joven de entre los 20, 30, 35 años, todavía 40, pueden ver amuchachados, pueden ser unos potros jóvenes, briosos para muchas cosas, para el sexo, para buscar aquí y allá y aventurarse y hacer muchas cosas. Y siguen siendo los mismos como están en sus 50 o 60 años y más, ya sin esa energía, sin esa salud que tenían, pero siguen siendo los mismos, cómplices, amigos, socios y amarse. Esa es mi forma de pensar. Yo tenía todo eso en mi matrimonio y lo sigo teniendo, aunque no esté en mi matrimonio, sea soltero, tengo para vivir muy a gusto una relación. Soy un hombre muy romántico, soy poeta, pero veo que la gente se equivocó fuertemente en mi adolescencia cuando me decían, es que tú no tienes hijos, o acerca del matrimonio, es que es una joda, después te aburres. Bueno, pero ¿quién se aburre y por qué te aburres? Hay que revisar las cosas para ver. Y sí, conforme me hice adulto entendí. Y es que uno de los dos pierde su brújula y quiere irse afuera a probar las mieles, otra cama que no le pertenece, y echa a perder todo. Sí, uno de los dos, no son los dos. Entonces, ¿qué le queda a quien piensa como yo? Pues deshacerse del matrimonio, pues te dieron razones. ¿Y qué haces? Pues quedas con una apertura en el alma, una ventana abierta para tener otra relación y estás intacto. Esa es la sanidad de las cosas. Pero sí, mujer, si te separaste de tu hombre, de papá de tus hijos, no hables pestes de él, aunque haya razones. Bien se dice por los expertos en niños, se les pregunta a los expertos, entonces si el papá de un niño está en la cárcel, ¿la mamá no debe de decírselo? La respuesta de un profesional es sí, se lo puede decir, pero no en los términos en que se lo diría a un adulto. A un niño se le dicen cosas de niños, en forma de niños, como tu papá se portó mal, hizo cosas fuera de lo que es lógico y está pagando un precio. Hay consecuencias para tu papá, por eso está allí, pero va a salir un día, ya que pague lo que tiene que pagar. Fíjate la sanidad de eso. Ahora, cuando una mujer está amargada contra su esposo o su ex esposo, puede ser de su esposo o su ex esposo, nunca expreses una mala palabra contra el padre de tus hijos. Nunca digas nada a tus hijos de él. De por sí no deberías hablar de tu hombre. ¿Por qué hablar de tu hombre a la gente?
¿Por qué hablar del padre de tus hijos? ¿Notas? Para una hija, el padre es su primer amor. Es su primer hombre. Es la figura varonil, la referencia para el resto de su existencia. Hay un papel que debe hacer la mujer en el cual va a tener una mentalidad, una condición de corazón muy sana al tratar a su ex o todavía a su esposo vigente. Trátalo con respeto, con reverencia. Y si es tu ex, igual, no importa lo que pasó, no importa. Es el papel de ella. El papel del hombre es darle lo mejor a sus hijos. Dale lo mejor. Si no hiciste bien en la infancia de tus hijos, recobra todo. Ahora haz bien. Pórtate bien con tus hijos, con tu hija. Pórtate bien con ella. Pídele perdón, abrázala, llora con ella, dile que te fue difícil. No le cuentes detalles si es algo en contra de tu esposa, porque hay mujeres que echan a perder la proyección de un hombre y lo corren al hombre porque son brutas, tienen mucho daño por parte de su padre propio y de su madre, y ahora no saben tratar a su esposo y no saben combinar, ver lo solapado que está el papel de su esposo como padre. Es esposo y es padre. Hay que ver eso combinado, está solapado. Las mujeres no pueden ver eso. Solo se portan como animales, tratando mal al esposo, lo corren o lo tratan muy mal, viéndolos como hombres nada más, y no los ven como padres. Tanto que escarbarle en el tema de los hijos, de las hijas. Y bueno, algo voy a dejar en tu alma con esta conversación. Algo voy a dejar. Aquí para la conversación. Te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por tu atención, por apreciar mis videos. Muchas gracias. Si tuviste un buen papá, felicidades. Si no lo tuviste y vive, búscalo, cede ciertas cosas hacia él y perdónalo. Escúchalo cuando te diga cosas. Escúchalo. Si es que no es peligroso. En pocos casos ha sido peligroso. He sabido de niñas, hablo de mujeres de 25, 30 años. Van a buscar a su papá porque se dieron cuenta de repente dónde están. Ya les dijo un tío, encontré a tu papá. Por Facebook a veces. Vive en tal parte, en tal ciudad, y se van a buscarlo, se comunican con él. Puedo visitarlo, quiero conocerlo. Ven, van, lo visitan y no pueden conectarse porque es un animal. Es un animal. No lo digo de manera despectiva. No lo digo. Lo digo de manera objetiva. Yo tengo una chucha, husky. Mi chucha es un animal, no es un ser humano. Cuando yo le digo a ella, ¿puedes decirme cuánto es 2 más 2? No me lo va a decir. Es un animal, no entiende. Ok, hay seres humanos que tenemos esa condición. Somos como animales, no entendemos. No podemos conceptuar cosas simples. Y pasamos de la analogía de cuánto es 2 más 2, no saben contestar 4, a entender que son padres, que tienen algo de mucha trascendencia ante ellos, una hija. No saben, no pueden entenderlo. Aún así se les debe de comprender. Una hija aprende mucho a saber perdonar, a saber ceder el hecho de que tuvo un mal papá. Sabe comprenderlo y se sana cuando es así, y sabe perdonar a su padre. He sabido de mujeres que van y lo perdonan, lo ayudan a morir en paz, le dan de comer en la boca porque ya no puede valerse así, aunque fue un padre malo. Qué sanidad tan grande llegan a tener esas mujeres. Llegan a ser unos ángeles, un alma de Dios. Ahora sí me despido. Les daría una plática por horas, pero tengo cosas que hacer, estoy muy ocupado. Pero quise hacer esta conversación a partir de esa foto que puse en Facebook con mi hija, con mi amada hija. Buena tarde, Dios los bendiga a todos, pásenla bien. Gracias por escuchar a Moisés Hernández, su amigo.